Capítulo 4. Roberto Koch. El paladín contra la muerte. Parte 4. El profesor Cohnheim, uno de los hombres más entendidos de Europa en cuestión de enfermedades, no pudo contenerse por más tiempo, y salió corriendo del salón hacia su laboratorio. Entró como una tromba en el cuarto donde estaban trabajando sus discípulos y les gritó: «Hijos míos, dejad todo eso e id a ver al doctor Koch. Este hombre ha hecho un gran descubrimiento». Y resoplaba para recobrar el aliento. Es un gran descubrimiento, precioso, sencillísimo. Koch no es ni profesor siquiera. Nadie le ha enseñado a investigar. Todo, absolutamente todo, lo ha hecho él solo. No queda nada por hacer. En esta noche memorable, Robert Koch mostró al mundo el primer paso dado hacia el cumplimiento de la profecía de Pasteur, aquella profecía que había parecido una alucinación, y finalmente, como si sus experimentos hubieran dejado ya enteramente convencidos a sus oyentes, les dijo: «Los tejidos de animales muertos de carbunco, bien estén frescos, putrefactos, secos o tengan un año de antigüedad, solo pueden producir el carbunco si contienen bacilos o esporas de estos. Ante este hecho probado, hay que desechar toda duda de que no sean estos bacilos los causantes del carbunco». Y terminó contando a su auditorio suspenso cómo se podía combatir la terrible plaga, cómo sus experimentos le habían enseñado el modo de aniquilarla. Todos los animales que mueran de carbunco deben ser quemados inmediatamente después de morir. Y si esto no es posible, deben ser enterrados a bastante profundidad, donde la tierra esté tan fría que los bacilos no puedan convertirse en las esporas tan resistentes, de tan gran vitalidad. Durante los 3 días de estancia en Breslau, puso Koch en manos de los hombres la espada flamígera para que empezasen a luchar contra sus enemigos, los microbios, contra la muerte, siempre al acecho. Y así fue como empezó a transformarse en lucha inteligente, con la ciencia como arma. Y no la superstición, la rutina de los médicos, que hasta entonces había sido un simple cubilete de píldoras y sanguijuelas. De no haber recibido apoyo de Breslau, es posible que Koch hubiese preferido regresar a Waldstein, a que la gente siguiera enseñándole la lengua. Koch se trasladó a Breslau, donde fue nombrado médico municipal, con 2.250 marcos al año, suponiéndose que suplementaría sus ingresos con los enfermos particulares que indudablemente acudirían en tropel para ser tratados por hombre tan eminente. Eso mismo pensaban Kohn y Cohnheim, pero la campanilla de la consulta de Koch no sonaba. Casi nadie acudía a tocarla, y de ese modo aprendió Koch la enorme desventaja que representaba para un médico ser inteligente y aficionado a inquirir la causa final de las cosas. Derrotado, tuvo que regresar a Waldstein, y allí, entre 1878 y 1880, hizo grandes progresos en bacteriología, espiando y siguiendo la pista a los extraños seres subdivisibles que infeccionan mortalmente las heridas de los hombres y de los animales. Aprendió a teñir con diferentes sustancias colorantes toda clase de microbios, consiguiendo se destacara claramente hasta el más pequeño de estos, y de un modo misterioso ahorró dinero bastante para comprar una cámara fotográfica que adaptó al microscopio y aprendió a sacar fotografías de los microbios sin tener maestro que le enseñase. Nadie se convencerá de la existencia de estos bichos mortíferos si no los ven en fotografías, pensaba Koch. 2 personas no pueden mirar a la vez el mismo microscopio. 2 personas no dibujarán nunca un microscopio dado de la misma manera. Así es que siempre habrá confusiones y discusiones. Pero las fotografías no mienten. 10 personas pueden contemplarlas a la vez y ponerse de acuerdo. Así fue como Koch empezó a tratar de poner orden en la microbiología, ciencia infantil, que hasta entonces había tenido tanta de vana palabrería como de busca de conocimientos. Entretanto, sus amigos de Breslau no le habían olvidado, y en 1880 fue llamado por el gobierno alemán para formar parte, en calidad de agregado especial, del Departamento Imperial de Sanidad.
Le dieron un hermoso laboratorio con una riqueza de aparatos como nunca pudo soñar, 2 ayudantes y dinero suficiente para poder pasar 16 o 18 horas diarias entre colorantes, tubos y conejillos de indias. Hasta que un día Koch, que después confesó con toda franqueza que la cosa fue casual, miró la superficie lisa de media papa cocida que había quedado abandonada sobre una mesa del laboratorio. Tanto acercó sus ojos miopes a la papa que casi la barrió con su hirsuta barba. Preparó los portaobjetos y limpió los lentes del microscopio. Tocó una de las manchitas grises con un delgado alambre de platino y puso una minúscula fracción de aquella sustancia viscosa, con un poco de agua, entre 2 portaobjetos. Al examinar la preparación al microscopio, encontró un enjambre de bacilos que nadaban tranquilamente, y cada uno de ellos era exactamente igual a sus millares de hermanos contenidos en la gota. Entonces Koch examinó los microbios de una manchita amarilla, de otra roja y de otra violada. Los gérmenes eran redondos en una, tenían aspecto de bastoncitos flotantes en otra, y los de la tercera parecían sacacorchos vivientes. Pero invariablemente, todos los microbios de una manchita eran semejantes a sus hermanos. Entonces Koch, de repente, se dio cuenta del espléndido experimento que le había obsequiado la naturaleza. Cada una de estas manchitas es un cultivo puro de una especie bien definida de microbios. Es una colonia pura de una sola especie microbiana. ¡Qué cosa tan sencilla! Cuando caen los gérmenes del aire en los caldos de cultivo que venimos empleando, se entremezclan las diversas especies. Pero cuando caen sobre la superficie sólida de una papa, cada uno tiene que permanecer en el lugar donde ha caído. Se queda adherido y allí se multiplica, convirtiéndose en millones de microbios de la misma especie y absolutamente puros. Koch llamó a Loeffler y a Grafke, los 2 médicos militares que le servían de ayudantes, y sobriamente les puso al corriente de la revolución que había de ocasionar en el embrollado asunto de la casa de microbios una mirada casual, dirigida a una papa abandonada. Los 3 se pusieron a trabajar con una meticulosidad tan asombrosa que los buenos franceses calificarían de estúpida, para ver si Koch tenía razón. Sentados los 3 ante sendas ventanas del laboratorio, Koch en el medio, en un taburete alto, con Loeffler y Grafke en otros taburetes a derecha e izquierda, daban la sensación de una trinidad de solemnes trabajadores. Se propusieron desvanecer sus propias esperanzas, pero al poco tiempo descubrieron que la profecía de Koch era aún más cierta de lo que se habían imaginado. Hicieron mezclas de 2 o 3 especies de microbios, mezclas imposibles de deshacer con los métodos corrientes de cultivo, y las sembraron en la superficie plana de varias papas cocidas. En donde cayó un microbio aislado, allí quedó, dando origen a una colonia de millones de seres su misma especie. Entonces Koch, que con el sencillo experimento de la papa había transformado la casa de microbios, del juego de azar que hasta entonces había sido, en algo que presentaba la seguridad propia de una ciencia, se dispuso a seguir la pista a los diminutos mensajeros que transmiten a la humanidad una docena de enfermedades asesinas. Koch había encontrado hasta ahora muy poca oposición o crítica de los demás hombres de ciencia, debido principalmente a que nunca hablaba sin estar seguro de los resultados de sus experimentos. Daba cuenta de estos con una apacible modestia, y tan perfecta era su labor que le era difícil encontrar adversarios. Tenía el don de adelantarse a las objeciones que pudieran serle hechas y refutarlas de antemano. Plenamente confiado, fue Koch a visitar al profesor Rodolfo Virchow, el más eminente de los investigadores alemanes en cuestión de enfermedades.